Es uno de los carteles más grandes de la historia de la República Dominicana en términos de movimiento logístico, de cantidades de toneladas de droga, pero también del poder económico que aquilató esa persona. Yo lo mencioné en el cartel del Malecón, él no está en el cartel del Malecón, él está en el de los casinos Dream. Una operación en ese entonces donde se incautaron entre bienes, locales, vehículos, negocios, más de 300 millones de pesos en ese entonces. Lo mantuvo en Najayo por casi 2 años de prisión. Porque el Ministerio Público no ha movido la acción ni le interesa que ese caso de ese diputado se mueva ni para adelante ni para atrás. Señoras y señores, aquí con nosotros, para todo el pueblo de Galilea, su príncipe Alfredo de la Cruz. ¿Cómo estás? Bien, saludos Colombia, saludos a tu público. Gracias nueva vez por la oportunidad de estar aquí en esta planta televisora y audiovisual al tanto. Bueno, después de mucho esperar y de rogarte mucho para que volvieras conmigo. No digas eso, no digas eso. La última vez que estuve aquí, lo recuerdo, estuve con Manuel Cruz y con Elvis Castillo. E hicimos aquí un encuentro muy importante. Estábamos reflexionando sobre algunas realidades políticas del país de ese momento. Y de comunicación. Y de comunicación. Tú sabes que para ti y para mí no es nada fácil con la agenda que nosotros manejamos. Trabajamos desde las 5 de la mañana y no tenemos hora de acostarnos. Quizás cosas como esas dificultan a veces que hermanos tengan presencia visual en una producción. Pero ya estamos aquí. Estamos aquí. Un saludo para nuestro jefe en común, Miguel Medina. Así es. Miguel Medina Alcántara. Miguel Medina Alcántara. Como él dice. Que no se meta nadie. Que no se meta nadie, Alfredo. Esa es una de las frases que tú has hecho. De los line speak. Que no se meta nadie. A mí me encanta. Gracias. Yo no sé. Igual que Watson Brazován, él ahora está que él dice que no se meta nadie. Que no se meta nadie. Que es seguidor nuestro también. Un abrazo para Watson Brazován. Que no se meta nadie, una de las frases que tú usaste cuando te demandaron, Alfredo. Así ¿En es. qué quedó eso? ¿Hubo demanda, no hubo demanda? ¿Fue titulares? Bueno, mira, nosotros mismos no sabemos en qué está eso. Porque incluso, gracias a Dios, que la tranquilidad, la responsabilidad con la que uno ejerce este trabajo, le hace a uno la posibilidad de dormir tranquilo. La opinión pública fue testigo de que primero unos periodistas de larga data que en un momento determinado aquilataron muy buena reputación dentro de los medios de comunicación y que lamentablemente al final de su carrera no han terminado de la mejor manera, no porque lo diga yo, sino porque es la opinión de la mayoría del colectivo nacional que consume medios de comunicación. Pero esa gente no están al final de su carrera. Bueno, hay muchos de ellos se han retirado, como es el caso de Uchilora, que él está como un inversor que entra y sale cuando se va la luz. Dependiendo de los temas, ellos salen a la palestra pública, toman un turno y opinan de lo que les conviene. Antes opinaban de todo. El mismo caso de nuestro amigo en común, Marino Zapete, que se ha retirado, pero también entra y sale dependiendo del tema que tengan que opinar. Y un sinnúmero de gente, bueno, pues entonces, un grupo primero, dentro de lo que se encuentra Altagracia Salazar, la señora también María Cela Álvarez, el mismo Marino Zapete. ¿Y quién es la otra persona que se me queda? Altagracia Salazar. Altagracia Salazar, Marino Zapete, María Cela Díaz. Álvarez. No, Juan Bolívar Díaz no demandó. falta una de ellas, y Edith Feble. Han interpuesto una demanda sobre cuatro personas, entre ellas Alfredo de la Cruz, por supuesta difamación e injuria. Nosotros no hemos podido ver la querella en ningún momento. ¿Cómo? No hemos tenido ¿Eso no acceso pasó a eso. de los titulares entonces? No, yo no sé si pasó de los titulares, sino que ellos fueron a la fiscalía. Pero no te llega un acto, Alfredo. No, de ellos no. De la Procuraduría General de la República, para ellos interponer una demanda por difamación e injuria sobre 3 personas y quien hace uso de la palabra, un servidor Alfredo de la Cruz, por difamación e injuria. 3 de ellos me demandaron a mí, una de ellas no, que es el caso de Edith Feble. Y nosotros no sabemos el curso que está corriendo eso en el Departamento de Tecnología
de delitos de tecnología de la información, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste tú cuando La ley viste 53-07. ¿Lo viste por los titulares? Porque normalmente te llega un acto. No, ellos lo hicieron un fin de semana, salió a la opinión pública en las redes sociales, en los medios de comunicación un fin de semana, pero nosotros no hemos visto ni siquiera la querella. Entonces, nosotros no sabemos el curso que está tomando ese, lo que sí es que nosotros estamos preparados para dar la cara y enfrentar el proceso que sea necesario, porque por lo menos en lo que respecta a Alfredo de la Cruz, yo digo que yo tengo 4 principios y valores que me identifican en mi vida y también en mi trayectoria dentro de la comunicación de nuestro país. Que primero yo soy un hombre devoto de la coherencia y de la verdad. Y soy un hombre devoto también de la lealtad y la gratitud. Entonces, esos 4 principios y valores que están dentro de mí son los que me han mantenido y son los que le han dicho a la gente lo que yo soy en materia profesional dentro de la comunicación. Es decir, yo soy una persona responsable, yo soy una persona que siempre que abordo cualquier tema trato de hacerlo mayormente con las evidencias, porque eso fue lo que nosotros aprendimos en las aulas y es lo que le enseñamos también a los muchachos dentro de las aulas, porque una vez tuve la oportunidad de ser estudiante, pero también he tenido la oportunidad de ser docente. Alfredo, aparte de estos periodistas, hay algunos funcionarios que han hecho uso del recurso de la demanda. No sé si el diputado Gori Moya también te ha demandado. Ese primero me envió un acto de advertencia y retractación a la emisora 96.9 FM Panorama, en el cual nosotros participamos en el programa El Panorama de la Mañana, que es de 7:30 a 11 de la mañana, junto con un grupo de profesionales que coordina nuestro hermano y amigo y compañero Elvi Castillo, porque dentro de un comentario yo lo mencioné a él en 2 operaciones, es decir, confundir los nombres de las operaciones, que quiero aprovechar la oportunidad y decir aquí a la opinión pública que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le llama la atención al Ministerio Público por esto de nombrar las operaciones con nombres estridentes, que quizás eso me llevó a mí a confundir el nombre de las operaciones, pero no es que esa persona no está en 2 operaciones. Por ejemplo, yo lo mencioné a él en la operación Falcón, donde hay 2 diputados de su partido que están inmersos ahí fue la confusión. Porque yo estaba en medio de un comentario y John García me hizo una pregunta. Y él no está en el caso Falcón, él está en el Calamar. Yo lo mencioné en el cartel del Malecón, él no está en el cartel del Malecón, él está en el de los casinos Dream, que es un caso que él lleva con el empresario Antonio Carbone. Y ya, entonces, yo no he difamado por eso. Yo te mencioné en una que no iba. Es decir, no fue que tú no estás, tú estás en 2 operaciones. Tú estás en 2 casos que están cursando la justicia. Y además entonces les recordé que ya él tenía un prontuario que venía de un caso que tuvo en el pasado junto a su hermano, que fue condenado por 12 años de prisión por narcotráfico por los Estados Unidos, luego de que un juez aquí en el país lo liberara de culpa porque dijera que no habían pruebas suficientes. Sin embargo, en los Estados Unidos sí apareció un juez que encontró las pruebas suficientes, que dio al traste entonces, luego de apresado allá, con una operación aquí de acusación a ese diputado por lavado de activos por más de 300 millones de pesos que se incautaron hace ya 20 años casi. Me confundí. ¿Condenaron al hermano o lo condenaron a él? Lo condenaron al hermano. El hermano fue apresado aquí, al igual que él. Y aparecieron sendos jueces que los liberaron de esos casos. A los 2. A los 2, pero al hermano primero, por insuficiencia de prueba. Lo liberaron de esos casos. Sin embargo, el hermano, los Estados Unidos tuvo que poner una alerta internacional y atraparlo en Francia. Y de Francia traerlo a Puerto Rico, a él y a un grupo, por el cual fueron condenados en Puerto Rico. Dentro de ellos está Eliezer Salvador Mato, que ese es el dueño de Presidente Sport. Es el que se llama Chain, que es quien levanta a David Ortiz cuando le dan el tiro en Dial. Esa persona también fue condenada en Puerto Rico. Ahí estuvo en ese caso también de él. ¿Quién más tuvo en ese caso? Wilton Rizic, el gallero, también en Puerto Rico por el caso del hermano. Entonces,
Los Estados Unidos entendía que ese dinero, junto a las autoridades dominicanas, que se pudo acumular por esos negocios ilícitos dentro de los Estados Unidos, por el cual fue condenado a 12 años luego de un acuerdo, ese dinero, parte de ese dinero vino a la República Dominicana. Y es por eso que entonces, cuando Luis, el director nacional de la Dirección de Control de Drogas, Luis Alberto Humó Hidalgo, en ese momento, Francisco Domínguez Brito, que era el fiscal del distrito, y el juez de instrucción, que es Francisco Ortega, que fue el juez de instrucción de varios casos sonoros de las operaciones luego de la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana y su último gobierno, Danilo Medina, era el juez de instrucción de ese caso. Entonces, en ese momento se hizo una operación en ese entonces donde se incautaron entre bienes, locales, vehículos, negocios, más de 300 millones de pesos en ese entonces a Sergio Moya, Gori Moya. ¿Le incautaron sí, a él? Entonces, al diputado? Al diputado. Entonces, en ese momento, él consiguió una sentencia en su favor en horas de la madrugada por la jueza Isi Muñoz. Entonces, él pudo soltar esa situación, pero que lo mantuvo en Najayo por casi 2 años de prisión. ¿El diputado Gori Moya estuvo preso en Najayo? Casi 2 años, así es. ¿Y en qué año fue eso? Pues yo no me di cuenta de eso. Él salió en el año 2000, como en marzo, por ahí. Porque yo no estaba empapado de ese caso. Yo me vengo a empapar de ese caso luego de que, por ese comentario, él manda un acto de retractación y yo me retraté. Sí, es verdad, tú no vas en el Falcón, tú vas en el Calamar. Sí, tú no vas en el cartel de Malecón, tú vas en los casinos Dream. ¿Dónde está la difamación? Entonces, para aterrizar en eso, ¿esos 2 casos en qué están? Cuando tú dices él no está en uno, pero sí está en otro. Él es actual diputado. Te cuento. En el caso más pecaminoso, que es increíble, que yo quiero que la gente sepa, en este país lo entienda, es increíble. Responsabilidad de la Procuraduría General de la República. El caso Falcón es el caso que encabeza Eric Randiel Mosquea Polanco, que recientemente es atrapado en Colombia. Es uno de los carteles más grandes de la historia de la República Dominicana en términos de movimiento logístico, de cantidades de toneladas de droga, pero también del poder económico que aquilató esa persona. Eric Randiel Mosquea Polanco, que tenía varias estaciones de combustible en el Cibao. ¿Pero dónde hace esquina con Gori Moya eso? No, yo te estoy diciendo... Del caso Falcón. Del caso Falcón. Entonces, Eric Randiel Mosquea es el que involucra ahí 2 diputados. 2 diputados. Tú me estás preguntando sobre esos casos, el manejo que se le está dando desde el punto de vista. Tú me dices, ¿en qué están esos casos? No, yo digo los casos de Gori Moya. Sí, yo te voy a decir por qué en qué están esos casos. Porque en esos casos habían, por ejemplo, que es en el que yo me confundí, hay 2 diputados de su partido, que es el caso de Nelson Marmolejo y de Grey Maldonado. Entonces se le designaron para esos casos jurisdicciones especiales. El primer juez designado es el que hoy preside el Tribunal Constitucional, que es el juez Napoleón Esteve Lavandiel, que es el designado para instruir esos casos. Pero el Ministerio Público es el encargado de mover la acción penal para que el juez pueda actuar en justicia. Si el Ministerio Público no hace nada, no se mueve la acción. Entonces el caso queda en una inercia, ni se mueve para adelante, ni se mueve para atrás. Entonces, con el caso de Gori Moya, sucedió también algo extraordinario. Gori Moya está en el caso entonces Calamar. Y en el caso Calamar, que es el caso donde está Gonzalo Castillo, que es el caso donde está Donald Guerrero y José Ramón Peralta. ¿Y qué busca él ahí? Porque los dos testigos estrella del caso Calamar del Ministerio Público, que lleva por nombre el primero Fernando Crisóstomo y el segundo Mimilo Jiménez, son los que le dicen al Ministerio Público de la participación de esos 3 que están en justicia que estuvieron presos hasta en Najayo. Pero esos 2 mismos testigos estrellas son quienes mencionan dentro de esa mafia que se cataloga por el orden de unos 3.000 millones al diputado Gori Moya, quien era el que ellos indicaban como el responsable del cobro ilegal de bancas
de loterías y bancas deportivas por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué pasa? Perdóname, ¿tú sabes por qué es mi confusión? Sí. Porque cuando tú dices calamar y mencionas los turpenes del gobierno de Danilo, el diputado Gorimoya del PRM, ahí es que estoy yo confundida. Entonces, ¿cómo se liga eso? Bueno, eso tendrá que explicarlo el Ministerio Público, porque yo no sé cómo llega eso ahí. Ahora bien, lo más extraño es que ya se está conociendo el caso de manera preliminar de Gonzalo Castillo, de Donald Guerrero y de José Ramón Peralta, que están ahí por esos delatores estrella de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, que son Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo, los mismos que delataron a Gorimoya. Sin embargo, el caso de Gorimoya no se mueve, ni para adelante ni para atrás. ¿Qué pasó? En ese momento se designó un procurador adjunto, apellido Amparo, que es el encargado de la investigación de ese caso. El periódico El Diario Libre le hace, porque es increpado por esa situación, por los medios de comunicación, el juez Esteban Lavandiel, en su momento, que era el juez especial, y decía que si el Ministerio Público no mueve la acción, yo no puedo hacer nada. Él es que tiene que traer el movimiento aquí a mi tribunal para yo conocer el caso. Entonces, el Diario Libre se dirige entonces al procurador Amparo y le dice que en qué está el caso, y dicen ellos que están investigando ya cuando llegaban 2 años. ¿Sabe qué? Ya van para 4 años el caso, todavía está investigándose, porque el Ministerio Público no ha movido la acción ni le interesa, Colombia, que ese caso de ese diputado se mueva ni para adelante ni para atrás. Y yo te pregunto, Alfredo, ¿por qué te metes en eso? Cuando hablamos de casos tan pesados de narcotráfico internacional, donde hay legisladores involucrados, jueces que tú pones en cuestionamiento de madrugadas, sacar un dispositivo de sentencia. Tú como periodista, ¿por qué te metes en temas tan arriesgados? ¿Con cuántos guardaespaldas tú andas? Con ninguno, pero ando con todos. Lleva bomba, como dice él. Con ninguno, pero ando con todos. Más protegido que como nadie. Te lo pregunto por eso, porque te metes en un ¿Por qué yo me meto en ese tema? Ajá. Porque él me emplaza a mí. Yo no andaba en eso. Eso fue un comentario rápido, dentro de un comentario que me pregunta el compañero mío, porque fue en los días en que es atrapado Yeyea, Edison Herrera, que es el diputado, el regidor de aquí del Distrito Nacional, que es extraditado recientemente por caso de droga, también del oficialismo Partido Revolucionario Moderno. Entonces, cuando él me interrumpe y me pregunta por los 2 casos, yo confundo los casos, pero no es que él no esté en los casos. Y tú cuestionas que siendo Entonces, diputado... cuando él me ataca, yo me retraté, pero no de la manera que él quería que yo me retratara. Porque él quería que yo me retratara, digo yo, eso es lo que yo infiero, que él quería que yo me retratara, y yo me retraté, ¿verdad? Tú no estás en el caso Falcón, tú estás en el Calamar. Tú no estás en el caso del cartel del Malecón, tú estás en el Casino Dream. Porque en el Malecón hay varios casinos de esos que él está en el caso, que está dentro del caso con Carbone. Entonces, cuando él me pide que me retrate, yo le recuerdo a él y a quienes me siguen que él no es un santo niño de Atocha, que ha estado en un caso que lo llevó a la cárcel por 2 años, aunque fue absuelto del caso. Porque todo el mundo sabe cómo se consiguen sentencias aquí. Por ejemplo, su hermano salió absuelto aquí, pero fue condenado allá por lo mismo que se le atribuye aquí. Entonces, Alfredo, antes de tú ser el príncipe de Galilea, ¿cómo es la Gurrupela, el pueblo de Galilea? Tú estabas haciendo medios, pero tú irrumpes en las redes sociales, especialmente en Instagram, con un estilo único, particular. Uno de los nombres que se conoce a Faride como la faraona, se lo pusiste tú. Así es. La faraona. Así es. ¿Con Faride cómo te ha ido? ¿Te ha demandado ella? No es que yo nunca le he difamado a ella ni a nadie. Yo simplemente hago señalamientos de su función, que todo el mundo se queja. Faride nos azaró a nosotros la pasada Navidad y nos azaró también a nosotros la Semana Santa y todo el mundo lo vio. La gente no tiene paz, la gente no puede jugar dominó fuera de su casa, la gente no se puede beber un trago en un colmadón, porque el rico se va a casa de campo, se va a Miami, o se va a la Terrena, se va a Punta Cana. Pero el que vive atrás en un patio, ahora mismo en Villa Juana, en Villa Consuelo, en Villa Faro, ¿dónde que sale a beberse su trago? Su lugar de esparcimiento es el frente de un colmado. ¿Por qué tú le dices la faraona? Bueno, por todas las ínfulas, toda la prepotencia, la arrogancia y la altanería que ella ha mostrado luego de alzarse con ese cargo. Evalúa tú y quienes nos están viendo, si la Faride, que estaba en la Cámara de Diputados, que criticaba los préstamos del pasado gobierno, si la que criticaba el abultamiento de las nóminas públicas del pasado gobierno y de los planes sociales, la que criticaba el precio de los combustibles,
es la misma que se comportó como regidora y levantó la mano por más de 40.000 millones de préstamos de este gobierno. Como senadora. Como senadora. Entonces, son las cosas que le han agenciado a ella malquerencia. Tú le preguntas a Farideh Raful que qué ella opina de la nómina estatal que estaba en 600.000 empleados y la han metido a casi 1 millón. ¿Y se han visto ustedes? Sí, hemos estado juntos en medios de comunicación. Ella ha estado donde yo he estado, en la cabina de radio, en el rumbo de la mañana, en RCC Media. Pero así, ya después que tú le pusiste a la faraona, ¿se han visto? Pero claro, porque... ¿Y qué tal? No, normal, ella me ha saludado y yo también le he saludado. Y yo le he guardado el respeto necesario como dama, como personalidad de la vida pública, política, como funcionaria. Una de las cosas que tú has pegado, Alfredo, es que van a dejar el país en 4 bloques. No, la van a dejar en la Zapata ahora. ¿Ya ni lo bloques? Ya ni lo bloques, en la Zapata. ¿Por qué dices eso? Hay una crítica de todas las que tú haces respecto al metro de Los Alcarrizos. No, es un desastre. Pero visualmente eso es un desastre. Eso no resiste una auditoría visual. Y son muchos profesionales de la ingeniería que también han destacado lo propio. Eso es así. Cuando yo digo que van a dejar este país, por ejemplo, en la Zapata, ya no en 4 bloques, yo me refiero a un gobierno que ha manejado más de 6 billones de pesos y ha manejado más de 50.000 millones de dólares. Ha sido el presidente que más dinero ha manejado en la historia de la República Dominicana. Pero lo encontró en pandemia. Y es el presidente con peores resultados. Pero había una pandemia. Igual que Bukele lo encontró en pandemia. Y vete a ver los resultados de Bukele allá en El Salvador con menos dinero. Ha trabajado con la salud, ha trabajado con la educación, ha trabajado con la infraestructura. En la seguridad ha recuperado la confianza a que cualquiera pueda ir y visitar El Salvador. Entraron en el mismo periodo también. Entonces, mira, Colombia, en cuanto al metro de Santo Domingo, primero el que encontraron bueno lo han destruido. Va a salir recientemente, va a salir por 5 días. Tú verás el caos allá en Villamella. Todo el mundo sabe que ese metro... ¿Pero cómo así por 5 días? Va a salir por 5 días de servicio, porque ellos están preparando una plataforma para insertar nuevos vagones, porque para nadie es un secreto que todos los días la estación Mamá Tingó es un tremendo escándalo de gente afuera, cosa que no se veía antes, porque al parecer los vagones que tiene el metro ahora no dan abasto. No sé si tú recuerdas que hubo unos vagones que chocaron, que personas salieron heridas, que el metro corriendo se ha abierto la puerta en todo el tránsito, que las escaleras no sirven, que la planta física está deteriorada, que no sirven los ascensores. Pero fue Luis que ganó. Pero fue Luis que ganó. Esa es otra frase tuya. No, ese es de Danira Caminero. Pero bueno, yo te he oído mucho, claro. Fue Luis que ganó. ¿Qué tú quieres decir con fue Luis que ganó? Que no se queje la gente. Por ejemplo, estaban quemando goma esta semana aquí en Santo Domingo Este. Santo Domingo Los Frailes. En Los Frailes, aquí en Las Américas y también en la Ecológica, pero también en Pedernales también. Entonces tú le dices ahí fue Luis que ganó, al pueblo de Galilea. Sí, ¿de qué tú te quejas? Fue Luis que ganó. Cuando a ti te Tú estás comprando comida cara, pero fue Luis que ganó. Tú votaste por eso. Las calles no sirven, pero fue Luis que ganó. Tú votaste por eso. ¿Cómo tú te sientes, Alfredo, de tener una comunicación tan crítica con el gobierno? Te seguí en la campaña pasada, pero los resultados del pueblo de Galilea te sepultaron. Te sepultaron, Yo Alfredo. quisiera sentirme bien. ¡Lleva bomba! Yo quisiera sentirme bien, pero yo lo lamento por la gente. Porque lamentablemente el presidente de la República, yo le he ganado en todo. Porque antes de él iniciar su mandato, yo decía lo que ellos iban a hacer. Porque yo me iba a la historia de lo que fue los 7 meses de voz en el PRD. Porque el PRD es hoy el PRM. De lo que fue don Antonio Guzmán Fernández en el PRD, que terminó muerto en el baño del Palacio, que recientemente cumplió un año más de aquel fatídico momento, en el año 1982. A ver, él tuvo el 78 al 82. En el 82, cuando se dio un tiro en el baño del Palacio, ustedes vieron lamentablemente cómo terminó la vida política de Salvador Jorge Blanco. Y entonces ustedes vieron el final de Hipólito Mejía. Entonces, ¿qué tú podías esperar de esto? Entonces, esto ha sido... Pero Luis es diferente. Luis Abinader es diferente. El PRM es diferente. Bueno, ha manejado más dinero que todo el mundo y no tiene una obra significativa casi 5 años después que Civil al país no ha podido terminar nada. Eso del metro es un desastre. Que Dios nos agarre confesado. El monorriel de Santiago, tú no sabes cuándo lo va a terminar. Pero tiene el sistema TRAE de educación, el sistema de transporte. Pero los muchachos no tienen aulas.
hubo que hacer una revolución en Cristo Rey para que terminen una escuela. Hoy empiezan a terminar la escuela. Hoy, justamente hoy que estamos grabando este espacio, se anuncia que retoman la construcción del Politécnico. Teníamos que llegar ahí, a que la gente se tire a la calle. En el día de hoy son un paquete de niños que no tienen dónde tomar el pan de la enseñanza porque no hay cupo en las escuelas. Porque este gobierno, el que tú dices que es distinto a los que pasaron, ha manejado más de 1 billón por concepto de 4%, más de 4 presupuestos de más de 300.000 millones de pesos. El pasado gobierno, con menos dinero, construyó casi 300.000 aulas y este no ha podido hacer 1.000 aulas. Y por eso el déficit que tenemos hoy en las escuelas donde no hay cupo para los muchachos. Alfredo, ¿y no se presta también esta manera de comunicar? Es verdad que el gobierno ha tenido desaciertos en muchos aspectos, pero, por ejemplo, esta semana, y con la anuencia tuya, voy a replicar lo que ha mandado el director de SENASA. Hay una línea de alguna gente pro gobierno que dice que ha habido difamación contra el SENASA a propósito de que todo el mundo le cayó arriba porque dijo Chanel Rosa con datos que el SENASA tenía un déficit, pero se muestra que en otros gobiernos, en otras ocasiones, ha habido déficit igual y se le instala. Salió el señor Santiago Jacín en defensa del SENASA diciendo que SENASA tiene más de 7 millones de afiliados y un 94% de satisfacción. De las cosas que salieron a propósito de la gestión del señor Jacín y del gobierno de Luis Abinader, de las cosas que en los discursos Luis Abinader ha hablado de la cantidad de gente. Vamos de lo general a lo particular. Sí. Vamos a hablar de ese tema al final, de lo que te voy a contestar. Mira, este gobierno fue el resultado de las luchas en la calle, de la Marcha Verde, de la lucha contra la corrupción y la impunidad. De la gente de la Marcha Verde que te estaban demandando, que no sabemos en qué está la demanda. Y la gente tampoco sabe en qué están ellos ahora. Porque esas luchas de ese mismo color que tiene ese atuendo que tú exhibes, ese outfit verde, era por la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hoy, dice Milagro Ortiz que hay más de 200 casos que ellos le han remitido al Ministerio Público. Y fue a averiguar por unos recientes 40 y tú no ves a gente hablando de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa gente que tenía un tanto prestigio en los medios de comunicación por su trayectoria, esa gente prestaron su prestigio para ayudar a empujar lo que es el gobierno que está establecido en el día de hoy en la República Dominicana. Pero ellos eran comunicadores independientes que se supone deberían estar aquí acompañando a este pueblo, criticando también esa cosa, y hoy no están. Por eso que ellos, su reputación no es la misma en el día de hoy. Pero yo que te hace pregunto, casi 5 años. Pero yo te pregunto, Alfredo. Ahí voy. Entonces, el gobierno pasado tuvieron que soportar que Uchilora dijera lo que le diera su gana. Soportar que Marino Zapete dijera lo que le diera su gana, que le dijo delincuente al expresidente Danilo Medina. Y decía, y sométeme. Soportaron lo que quiso decir Altagracia Salazar, Milagro Germán, Milagro Germán, la misma María Cela Álvarez, el mismo Juan Bolívar Díaz. Sin embargo, esa gente ahora... Sergio Carlos. Sí, Sergio Carlos, que anda por ahí arrepentido. Raeldo López, que anda por ahí arrepentido también. Irving Alberti, que anda por ahí también arrepentido. Entonces, esa misma gente... Eso no era difamación. No era difamación. Porque el punto que quiero llevar es si la gente crítica está difamando al gobierno. Yo te voy a decir algo, ahora es que voy. Cuando esa gente hicieron uso de la libre expresión y difusión del pensamiento establecido, me parece en el artículo 42, el artículo, no recuerdo el artículo de la Constitución ahora mismo, pero sí tenemos la ley 6132 y 53-07 de delito de alta tecnología y ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Esa gente dijeron lo que quisieron de los pasados gobiernos y nadie los sometió, y los gobiernos pasados resistieron y le dieron a ellos la oportunidad que le consagra la Constitución y la ley de hacer su ejercicio y no les molestaba. Ahora, este gobierno, que es el resultado de esas críticas, de esa misma gente que tiró la gente a la calle, que hoy no los acompaña, ese mismo gobierno se niega a aceptar las críticas. Por esos 5 proyectos de ley para... Por eso los proyectos de ley que han tratado de introducir, primero van 3, casi 4 de las leyes Mordaza. Entre ellos le llevaron uno a una señora que no sabía lo que estaba presentando, Melania Salvador. Y esta última que la derrotamos también, pero también la ley del DNI, también. Este gobierno no quiere crítica.
ante su incompetencia. Entonces las hojas blancas siguen cayendo, como dice Lazar, sí, sigue cayendo el tiempo, sigue manejando mucho dinero y no tiene nada que exhibir. Entonces, a medida de que pasa el tiempo y nosotros, los que quedamos críticos de este lado. Que yo creo que tú eres el más crítico de todos. Bueno, sí, los que quedamos de este lado, alguien tenía que quedarse de este lado. ¿Qué precio ha pagado, Alfredo? ¿Te has sentido presionado, perseguido, cercenado? Bueno, tú, en proyectos donde tú estás como talento. No te voy a preguntar si te apoyan a nivel de publicidad o no. ¿Tú has pagado un precio? Yo soy un talento ahora mismo, yo soy profesional de la comunicación, soy profesional del marketing también, de las soluciones de crisis. Lo que yo he podido pagar como talento es esta represión por la que siento que vivimos en este momento los profesionales de la comunicación, que nunca se había vivido. Oye lo que te voy a decir. ¿No te han llamado del Palacio, Alfredo? No, yo nunca me han llamado del Palacio. Bájale. ¿Tú tienes algo personal con Abinader? Tampoco. Y ellos son testigos que cuando han requerido de mí, yo les he servido, a cambio de nada también. Yo no tengo que mencionar, porque el hecho de que tú tengas un posicionamiento mediático o profesional no te da tampoco la atribución a tú atropellar a todo el mundo y no servirle también a la gente cuando te necesiten hasta del mismo gobierno. ¿Tú tienes tus intocables de gente que tú...? No tengo mis intocables. ¿Tu vaquita sagrada? No tengo mi vaca sagrada. Mi vaca sagrada es el pueblo de Galilea. Ese pueblo que está ahí con el que yo caminé ayer en la 42. ¿Tú crees que el pueblo de Galilea no te escuchó, príncipe? Cuando tú dices, fue Luis que ganó. Así que son los que no es aquí nada más. Pero tú establecías que esa gente de la Marcha Verde que impulsaron los golpes blandos, que ya lo está desnudando Elon Musk y Donald Trump, claro, cuando desarticula la USAID. Porque Trump fue también perjudicado por ese golpe blando de democracias disfrazadas. Eso mismo pasó aquí. Es decir, aquí se le pintó a la sociedad dominicana que lo que gobernaba este país era lo peor. Y cuando tú pones en una balanza los dos ladrones, tú tienes ahora que llegar a una conclusión de cuál ladrón es más perjudicial para la sociedad. ¿Por qué? Bueno, tú tenías un ladrón que te construía 30.000 aulas, tenías un ladrón que te hacía una circunvalación, tenías un ladrón que te hacía una planta Punta Catalina, tenías un ladrón que te construía escuelas, metros, toda esa vaina, y tú tienes un ladrón que ha manejado más cuarto que el otro ladrón y no ha hecho nada, y ya final del análisis. Entonces tú le dices a la gente cuál de los dos es peor. Pero la gente, ¿por qué los otros tenían poder de persuasión y la gente no te oyó a ti en 4 años de crítica? Porque este es un pueblo de mucha miseria. En el día de hoy yo acabo de colgar un video donde en las afueras del plan social están dando nevera, estufa. Esa gente aprendieron, al igual que el pasado gobierno, a agenciarse elecciones a través del clientelismo, hermana querida. ¿Tú sabes cuántos millones maneja este gobierno por año? Este gobierno ahora, 1.700.000. Duplica casi el presupuesto último que manejó Danilo Medina, que era 900.000 millones. No. El presupuesto de este país. En general. Ahora mismo es de 1.700.000 casi. El último presupuesto de Danilo Medina fue de casi 1.900.000 y pico millones. Y con ese presupuesto se pagaban las nóminas, se trabajaban los planes sociales, se hacían obras de envergaduras. Y con ese mismo presupuesto ahora duplicado, este hombre no hace nada. Hermana. De todos los servicios públicos, colapsado. ¿Pero cuál tú crees que...? La energía eléctrica. Vámonos para la energía eléctrica. El pasado gobierno, para que usted diga cuál ladrón fue peor, el pasado gobierno te construyó una planta que pudo conjurar el peso del déficit que cargaba el sistema energético del país. ¿Tú sabes cuánto le dejó el déficit? ¿Cuánto pagábamos a la salida del pasado gobierno? Que parece que yo lo estoy defendiendo, pero es el único elemento comparativo para yo mostrarle a este país la desgracia que está viviendo. Lo dejó en 500 millones de dólares por concepto del pago del déficit de la energía eléctrica en este país. ¿Tú sabes cuánto está pagando este país este año que pasó? 1.700 millones de dólares. Y ahora vamos a pagar 2.000 millones de dólares. Se habían acabado los apagones. Tú sabes bien que tú salías a un centro comercial y lo primero que tú encontrabas en un centro comercial, era una pila de batería vendiendo. O tú abrías el encarte de un periódico y te encontrabas con una oferta de venta de inversores. Eso había desaparecido aquí. Habíamos avanzado en los circuitos 24 horas en casi todo el país. Sin embargo, todo eso ha sido una involución. Hoy han pasado 4
administradores desde este. Alfredo, 4. ¿tú sabes qué me sorprendió Ajá. a mí? Cuando fui al Palacio, creo que fue la vez que fui a la semanal, que vi una planta eléctrica afuera, en la explanada frontal de la México. Perdimos, pero hermana. en Bellavista Mall hay una planta eléctrica. No sé si tú te has fijado. No, 2 plantas eléctricas. Fija. ¿Y eso tú lo veías? Nunca. No se lo veía. Entonces, nosotros hemos evolucionado en lo que habíamos evolucionado. Entonces, en energía eléctrica, ¿tú crees que lo que peor estamos? Hermana, hemos llegado a lo ¿Qué fue lo que peor. pasó en el transporte? Estaban quemando goma esta semana. ¿Y en Eso el había desaparecido. Totalmente. ¿En el transporte qué es lo que ha pasado? ¿En cuál tipo de transporte? En el tema del transporte aquí en el centro de la ciudad. Un caos. Un caos. Hemos puesto primero Pero una a cosa. dirigir el Intran primero a un guagüero que tenía interés en el sector, Rafael Arias. Después pusimos a un comunicador medio humorista, que ustedes vieron cómo terminó Hugo Vera. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahora ponemos a un ingeniero eléctrico que fracasa en Edesur, que sabe de tránsito lo que tú sabes de la NASA. ¿Cuál es el resultado? El caos que tú estás viendo. ¿O fue que vinieron más carros? Las ferias de carros y eso. ¿De dónde salieron tantos carros? Siempre ha ido increciendo el parque vehicular de la República Dominicana, pero tú has estado en la ciudad de Nueva York en las horas pico, que es tremendo tapón a las horas pico, pero el tránsito fluye. Este es el único país que se lo he criticado a toda la administración, no solamente a este gobierno, que el semáforo está encendido y hay un jodido hombre vivo abajo dirigiendo el tránsito. Eso es muestra de su desarrollo. Entonces, yo decía, nosotros los dominicanos no hemos podido establecer un sistema de tránsito efectivo que dé al traste, por ejemplo, con la mejoría de todos estos tapones, que nos hace gastar mucho más combustible, pero el daño más grande es el estrés que le genera a cada persona. Entonces hagan una licitación internacional con una compañía seria de países avanzados, que hayan avanzado más que nosotros, valga la redundancia, en materia de tránsito, porque ahora a ti te lo simulan el tránsito, se levantan los datos, se levanta la data de lo que ocurre aquí. Así como el GPS te dice a ti, por ejemplo, güey, yo llegué aquí, yo salí del canal, de BTV Canal 32, y yo le dije a güey, dime por qué ruta yo llego más rápido hacia Al Tanto TV, al grupo de comunicaciones Al Tanto TV. Y me dijo, mira, tú llegas en 18 minutos, vete por aquí, vete por allí. Aquí hay compañías a nivel internacional que trabajan con base satelital, que monitorean lo que está pasando en República Dominicana y te diseñan un plan específico para la solución del problema del tránsito efectivamente en República Dominicana. Y ni eso tiene capacidad de hacerlo. Milton Morris está en un escándalo, no sé si tú... No, claro. Él tiene un doble play ahora, él tiene un doble play. Porque primero, el destacado abogado y comunicador y político, Rafael Linares, ha sacado a la opinión pública unos papeles con lo que tiene que ver una casa en Miami que le costó $834,000, que la adquirió en el año 2021, un año después de ser el director de una de las EDES, compañía esta de electricidad, Edesur, que maneja millones de dólares y millones de pesos. Pero $1 millón de dólares una caballá para Milton Morrison. ¿Qué te llama la atención? Él no tenía esa casa cuando él entró para hacer una caballá. Son 60 millones de pesos. Hoy cuesta, porque aquí se le ha faltado el respeto al dinero. Sí. Hoy cuesta esa casa. Cualquier youtuber te hace $1 millón. $1,100,000. ¿Tú le has hecho $1 millón? Y tú eres youtuber de la dura de este país, de toda tu producción. No llego ahí, pero con canales duros. Pero tengo amigos que ya lo han hecho. Bueno, pues te tengo que decir que como él es funcionario público, tienes que explicarlo, del cual yo le pago mis impuestos, tú le pagas mis impuestos y todo el que me ven. Cada vez que yo voy a un supermercado, pago impuestos. Cada vez que yo demando bienes y servicios, pago impuestos, ¿verdad? Hay una ley que les obliga a usted como funcionario. Usted decide qué usted quiere ser. Si usted quiere ser empresario, sea empresario. Si usted quiere ser funcionario, usted sabe que tiene que someterse a unas reglas, porque tú manejas recursos que no son tuyos, sino de un pueblo. Entonces, en la declaración jurada de bienes de en el año 2020, él no tenía esa casa. Entonces ya en el año 2021, él se agencia esa casa, que incluso, oye lo que se le está señalando ahí, que se crea una compañía en Delaware, que es un reputado paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos, para enlazar la casa a esa compañía y poder esconder su nombre.
¿Y cómo se descubrió eso? Todos los papeles están ahí porque en Estados Unidos todo es público. ¿Y quién hace esa denuncia por primera vez? Rafael Linares hace la denuncia. ¿Y cuál es el otro? Entonces, ¿qué es lo que se le está pidiendo? ¿Del doble play cuál es el otro? Yo te voy a explicar ahora el doble play. A él no se le está acusando de nada. Simplemente cuando él es nombrado ahora en el nuevo mandato del presidente, en el Intran, él tenía que hacer otra declaración jurada de bienes y la hizo y no la declaró. Entonces ahí está en falta con la ley. Y yo no he escuchado a Milagro Ortiz Bosch, de integridad y ética gubernamental, ni al presidente que se refirió al caso del sometimiento que tiene el Intran con la compañía de Color, pero a ese caso el presidente no se refirió ni hubo un periodista que le pregunte ahí adentro. ¿Tú has ido a la semanal? Nunca he ido. ¿Te han invitado? Ni me interesa, no me he invitado, pero tampoco me interesa ir, porque para mí eso es un sainete. ¿Qué es? Un sainete, una mala obra teatral, burlona, burlesca, para los dominicanos. Pueblo de Galilea, te habla tu príncipe. Así es. Cuando tú dices de el Intran y de Color, y yo te explicaba ahorita el tema de Senasa también, lo que esgrime el equipo de Milton Morrison es que es una campaña de difamación en contra de Entre ellos se vean. Ese es otro caso. Ese es otro caso. De Color es una empresa que está aquí desde el año 2004, desde el gobierno de Leonel Fernández. Y recuerdo que hubo un pequeño escándalo en torno a De Color en esos años. Me acuerdo que el ministro era Freddy Pérez. Porque yo recuerdo muy bien, oye, pero ya De Color atravesó ¿cuántos gobiernos? Leonel, Danilo y Luis Abinader 4. Y estaba ahí De Color, ¿verdad? Entonces, ellos están diciendo que esa empresa estaba tratando de sobornarlo primero para alargar el contrato ya existente. ¿Y que le ofreció cuánto fue? O que le ofreció dinero. Para $700,000. No recuerdo cuánto le ofreció, pero ya ese otro caso que se dirime en justicia, pero él también tiene que darle, porque él está diciendo que el caso en cuestión que le señala Rafael Linares, que fue a la Procuraduría General de la República a presentar una denuncia para que se investigue, era porque supuestamente ya estaba en movimiento esta acusación que él está haciendo por chantaje y extorsión por parte de esa compañía. Ok, mira, que se dirima ese caso, del caso de Color con el Intran y Milton Morrison. Ahora, que le dé respuesta, porque yo merezco una respuesta como ciudadano. Yo no sé si tú viste al caso de su casa. Un tuit de Roger Stone. Sí. Me llama la atención que una figura de Estados Unidos se refiriera a Milton Morrison. Sí. ¿Te parece campaña o no campaña? Bueno, para ser honesto, esa persona fue que vino aquí a sustituir el hijo de Donald Trump, que estaba pautado a estar aquí con un evento que yo recibí la invitación de Jochi Gómez. Y pudiéramos decir que hay intereses encontrados. Por eso te estoy diciendo. ¿Tiene power Jochi Gómez? Tiene power. En el pueblo de Galilea, ¿qué representaría Jochi Gómez? El zar. El zar. Oye, el zar de... El príncipe de Persia, cuando viene a ver. Del fisgueo. Es decir, hasta de ti tiene que tener cosas, porque él vive para eso. La suerte que yo soy una mujer transparente, un libro abierto. Entonces, pero igual que yo no tengo tema con eso. ¿Tú lo conoces en persona? No, nunca lo he visto, nunca he tenido ningún tipo de diálogo con él. Pero Roger Stone es un afamado columnista del New York Times que le está diciendo a Morrison, responde por lo que te están diciendo de la casa en tu país, que si no responde en tu país, tú vas a tener que responder aquí en los Estados Unidos. ¿Tú crees que tiene los días contados, Milton Morrison? No sé, porque el presidente que dirige el país en este momento es muy atípico. El presidente, nosotros tuvimos que sacarle a Ángel Hernández a grito, haciéndole nosotros en los medios de comunicación crisis, porque el sistema de educación de un país es el futuro de un país. Es decir, eso no puede prestarse a politiquería, porque la calidad del dominicano depende de la calidad de la educación, que a su vez repercute en el desarrollo como país. ¿Y qué pasa? Mira todo lo que está saliendo de educación ahí, que no hay aula, que se pasan los niños 2 años sin libros, y cuando hicieron los libros, entonces lo hacen con falta ortográfica, un desastre. Y el presidente no quería mover ese hombre de ahí. Y se perdió ese dinero. Se perdió todo eso, y no quería mover ese hombre de ahí. Fue porque los medios de comunicación, personas como nosotros, estamos jugando el rol crítico para que cosas como esas sucedan. Pero el presidente de la República es una persona que tú le dices, mira, ese tipo que está en agricultura va a acabar con la agricultura de este país, como Limber Cruz, que nosotros teníamos exportaciones para suplir
el déficit de productos que nosotros necesita nuestra ciudadanía, y nosotros utilizamos, vamos a suponer, en contratos de importación, 1.000 y pico de millones, ahora son 5.000, en detrimento del aparato productivo nacional. ¿Qué tú crees que compromete al presidente con las críticas? Lo peor de lo que dijo Limber Cruz fue el tema de que tenía una cantidad que ahora no me acuerdo. Que hay que legalizar a los haitianos, porque aquí todo el mundo necesita haitianos para la mano de obra. ¿Y por qué tú crees que no lo quita a pesar de la presión? Porque es un alfil de Hipólito Mejía, es una cubota de Hipólito Mejía, como era de Amorfa en el Ministerio de la Fuerza Armada. Y entonces Hipólito Mejía hay que complacerlo. Bueno, esa es parte de la gobernabilidad interna de su partido. Vamos a hablar de la hilera de cambios en educación. ¿Tú crees que tuvo sentido cambiar a Fulcar por Miyagi y ahora...? Fulcar fue un desastre y salió vapuleado de ahí. Ángel Hernández, alias Miyagi, fue otro desastre. Y mira, ahí está brotando toda la pus. ¿Y el que hay ahora? El que hay que darle la oportunidad, porque tampoco yo puedo ser un irresponsable en materia de comunicación. Ese hombre lo que tiene un mes. Yo le auguro a él que pueda enderezar sus veredas ahí dentro. Tienen una serie de complicaciones ahí, porque el equipo económico que maneja eso en materia administrativa es el mismo que acompañó a Ángel Hernández, que cuando sacaron a Fulcar, él era el embajador dominicano en Colombia, y lo trajo para acá Milagro Ortiz-Bó, porque era un alfil de Milagro Ortiz-Bó, para ser el viceministro administrativo y jefe también, ¿tú sabes de qué? Del consejo del comité de compra, y ese mismo hombre está ahí adentro. Entonces, si tú no sacas esa manzana que está podrida ahí dentro, con todos los escándalos que se sucedieron ahí en la administración de Ángel Hernández, si tú no sacas esa manzana podrida, va muy cuesta arriba, lamentablemente, lo que pudiera ser la función airosa por parte de Luis Miguel Lecán, que yo le deseo la mejor de la suerte. Ahora tiene que quitar de ahí, del camino, esas manzanas podridas que entraron ahí junto a Ángel Hernández, y todo el mundo sabe cuáles son los resultados. Tú has citado 2 veces a Milagro Ortiz-Bosch, las indelicadezas subsanables que ella ha expresado. Que antes eran pecados grandes, antes eran corrupción, como decía Farideh Raful. Estos corruptos, estos delincuentes, ya esas palabras que ellas mismas, junto a Milagro Ortiz-Bosch, le atribuían al pasado gobierno, que hoy es oposición, ya ellos no los ven. Milagro estuvo en estos días en la Procuraduría y fue a preguntar en qué están 40 casos que ella ha llevado de este gobierno. Pero está haciendo su trabajo. Pero ¿y la Procuraduría? Pero le están pidiendo ella el listado y no lo da el listado de cuáles son esos funcionarios. O sea, no sabemos cuáles son esos casos. Nadie sabe. Alfredo, el presidente hace unas horas tiró un tweet, también hay un video, donde él amenaza con que dejen el cargo. Porque entonces al presidente no le gusta destituir, si tú te fijas. Se van en licencia. Le falta tinta al bolígrafo. ¿Qué tú crees de los presidenciables en propaganda que él dice que si no se ponen a hacer su trabajo y si siguen con que lo dejen el cargo? ¿Tú crees que le van a hacer caso? Estamos en campaña. Mira, Pueblo de Galilea, estamos en Colombia, campaña. Yo no recuerdo. Yo tengo 49 años y yo siempre he sido un seguidor de la política. No es que no ha sucedido lo que está sucediendo. Es decir, que una organización política en el poder, varios funcionarios decidan ser candidatos a la presidencia. Eso ha ocurrido. Ahora bien, lo que yo no recuerdo es que antes del presidente cumplir su primer año del mandato ya estén todos esos candidatos. No sé si tú me sigues. Es decir, Danilo Medina, reelección 2016-2020. Pero es que él nunca dijo que... Ya no. en el mismo 16, ya habían candidatos. Es decir, tú no recuerdas eso. ¿Cuál era? En el mismo 16, es decir, Luis Abinader se reeligió en el año 2024. Y antes del 2020, antes de, por ejemplo... Pero es que él lo llamó al Palacio, príncipe, y le dijo a Pires y ha cenado con ellos. Que yo no voy. Pero que hace una semana él cenó con ellos. Yo no sabía ese chiste. Hace una semana él cenó con ellos ¿Y tú también. para qué tú crees que fue? No sé, lo que sí ellos subieron como el wiki aquel tan campante. Ahora bien, ustedes tienen que tomar con pinza lo que él dijo. Yo hablé de eso. Explícanos. En el programa de la mañana. Cuando busca un video de la hermana cadena CDN. Miren, ustedes saben que nosotros hemos sido tolerantes, somos democráticos, para que, bueno, pues puedan tener aspiraciones.
Sin embargo, nosotros ayer dijimos muy claro que no podía haber proselitismo y campaña desde las oficinas públicas. Eso no es posible. No puede haber campaña desde oficinas públicas. Entonces termina, porque entonces él es ambivalente. Cuando tú dices desde las instituciones, es que usted no puede coger las instituciones o estar dentro de la institución haciendo política. ¿Usted lo está mandando a renunciar? Eso también se infiere, eso también se interpreta, pero él no es muy claro tampoco en cuanto a eso. Porque ¿qué vamos a hacer con Carolina? ¿Y con la vice? Carolina es secretaria general y es y ella es una funcionaria electa igual que él. Y la vicepresidenta también. Entonces, si me tiran tiro, no es verdad que Yayo San Lobatón, que David Collado, que Wellington Arnaud, que Víctor de Asa, que Tony Peñaguaba, yo te estoy hablando de lo que son funcionarios Guido nombrados Gómez por decreto, y Guido Gómez se van a quedar tranquilos mientras corre a sus anchas la vicepresidenta, que es electa, al igual que él, por un decreto, por el favor popular, o Carolina Mejía, que anda recorriendo el país también haciendo campaña. Ahora, hay que preguntarle a Faraón. Ah, tú le dices Faraón. Sí, a Faraón hay que preguntarle si él se está refiriendo a que no pueden hacer campaña dentro de las instituciones porque entonces la pueden hacer fuera. Si es que no pueden hacer campaña dentro de las instituciones porque ellos terminan de trabajar a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde tú puedes hacer campaña. Pero, hay que aclarar eso. Pero además, Alfredo, no se construye un proyecto presidencial cuando la ley marca el inicio de la campaña oficialmente en un tiempo muy corto para construir. Él está hablando como que él no estaba aquí en República Dominicana. Señora, oiga lo que le estoy diciendo. El presidente de la República tomó posesión en agosto del año 2024. Estamos próximos a cumplir un año. Antes de cumplir el año ya estaban un paquete de candidatos aspirando a la presidencia y él lo permitió. Y se ha reunido con ellos en varias ocasiones. Se reunió con ellos en el Palacio y recientemente cenaron con Entonces, él. ¿para dónde iba ese tuit? ¿Qué es lo que él quiere conseguir? No sabemos porque este es un hombre indescifrable, porque déjame contarle algo. Como administrador de la cosa pública. ¿Tú tienes algo personal contra él? Sí. Sí, yo tengo algo personal contra él. Tiene que ser personal porque yo no le puedo permitir y quedarme callado cuando todas las voces se han acabado de que él permitiera que 2 ministros acabaran con la educación de este país, con todo lo que se estaba adelantando. Cuando te digo adelantando era las 30.000 aulas, el circuito de estancias infantiles, los centros CAIPI y NAIPI, para atención a la primera instancia, ¿verdad? Cuando a los niños de aquí ya se había avanzado en más de un 80% la jornada extendida, porque eso es un componente social y económico que la gente nunca ha querido ver. Por ejemplo, la dinámica económica que genera ese desayuno, ese almuerzo y esa merienda escolar, con toda la gente que produce bienes y servicios que le vende al sistema escolar, la gente que está empleado en eso. Pero el pueblo no lo sabía cuando decidió el cambio. Un pueblo en un cuarto curso y influenciado con gente con mucha credibilidad, que solamente decían se van y solamente decían ladrones y corruptos, pero la gente no sabía que esa gente lo que querían era llegar al poder. ¿A qué gente te refieres? A esos políticos y a esos comunicadores que respaldaron el cambio, que hoy están escondidos. Tú le das mucho crédito a esos comunicadores. Porque eran gente que tenían una trayectoria de 30 y 40 años en los medios de comunicación. ¿Qué por ciento tú crees? ¿Tú sabes la credibilidad que tenía aquí Marino Zapete? La credibilidad que tenía aquí Uchi Lora, la credibilidad que tenía aquí Milagros Germán, la credibilidad que tenía María Cela Álvarez, la credibilidad que tenía aquí Juan Bolívar Díaz. Entonces nos vendieron el cambio. Nos vendieron el cambio. Entonces yo te pregunto, Alfredo, cuando tú dices... tú me dices que sí es personal. Sí es personal. Pero vamos. Yo no puedo quedarme tranquilo mientras ese hombre está destruyendo el sistema energético del país, que lo dejamos la pérdida de un 27 y ahora están andando por un 50. Yo no me puedo quedar tranquilo cuando yo veo que ese hombre, de nosotros pagar 500 millones de dólares, ahora tenemos que buscar 2.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto se hace con 1.500 millones de dólares con tantas falencias y necesidades que no tiene hemos este hablado país? del tema migratorio. Se está reuniendo con Danilo, con Hipólito y con Leonel. ¿Cómo tú crees que ha manejado el tema migratorio, fronterizo? Habló de la construcción de un muro. ¿Cómo vamos ahí? Primero un fracaso también. ¿El muro? Otro fracaso. Pero qué bueno tú ves. Algo bueno tiene que tener. Bueno, la titulación, y hay que investigar a una gente que estaban ahí en titulación, y la droga que se ha agarrado, y el turismo que se ha mantenido. ¿Qué más tú le puedes reconocer? Pero en aduana también se ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un buen trabajo, ha mantenido los niveles y ha aumentado el incumbente que está ahí, ha hecho un buen trabajo. Y en 24 horas tú sales con tu... Esos son de los funcionarios que no le han causado ruido a él. ¿Y qué más? ¿Qué más? Entonces,
vámonos para la migración. Pero nosotros nos quitaron el agua del canal, que desde el 37 nadie nos lo había quitado. El final de la película. El final de la película, que ahí estás tú decías, él decía, pero si ustedes saben que va a terminar. Oye, ¿tú sabes lo que es este país que comparte ese río, que no logró nadie quitarle a los dominicanos el agua, la soberanía de su río, el símbolo del masacre? ¿Cuántas visas han emitido? ¿Cuánta gente han metido para este país? Y ese gabinete lleno de prohaitianos, porque pero el presidente que más ha defendido y en foros internacionales, Alfredo, tiene que reconocerlo. Pero no está defendiendo un prohaitiano que era coordinador de participación ciudadana y vivía atacando las políticas públicas de los otros gobiernos, defendiendo a los prohaitianos, Roberto Álvarez. Y el director del Instituto de Migración. Ese nadie lo ve, Wilfredo Lozano. Entonces, él lo tiene nombrado ahí, no lo puede cancelar, pero no lo enseña, ni lo invita a ninguna reunión. Ese nos llevó a nosotros, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, buscando, ¿por qué está ahí pagándole favor a la sociedad civil. De la sociedad civil. Eso es lo que te quería decir ahorita cuando te interrumpí con que si es personal. Sí. Que entonces los puestos, decretos... Y el que estaba en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que fue a Verdades al Aire con el amigo Adolfo Salomón a decir que nosotros despreciábamos a los haitianos porque son prietos, feos y hediondos y pobres. Y nosotros somos negros, mírame el cabello mi malo, mírame esta nariz, esta chemba, y tú eres una negra preciosa, una indígena. Nosotros somos negros, nosotros convivimos con los haitianos en todos los centros comerciales, en la pulpería, en todos los lugares convivimos, compartimos la mano de obra con los haitianos. Entonces, a mí lo que me duele, hermana querida, tú dices, tú no le reconoces nada, pero ¿cómo te voy a reconocer si tú pusiste a una prohaitiana a manejar 4.000 millones del censo a Mircea y Rivas? ¿En qué quedó ese censo? Eso no sirvió. ¿Pero dónde están los datos? No, y qué sé yo, 4.000 millones. Es que yo quiero que tú me digas a mí. Yo no quisiera ser el que te haga la pregunta, porque yo soy el invitado, pero que alguien me diga qué ha funcionado de este hombre. Entonces, lo que te quería decir ahorita, que no me has dejado, es que todo lo que se le dio a ese grupo de participación ciudadana, que incluye jueces, embajadores, funcionarios... Pero el de compra y contratación es un fiasco. Pero eso pues total... Carlos Pimentel es un fiasco. Es un fiasco. ¿Por qué está ahí todavía? Por su compromiso, y a ese le iba a dar 2 cargos, porque aquí pasó algo histórico. Yo a veces pienso que el presidente tiene problemas neurocognitivos. Yo te voy a decir... ¿Qué está pasando, Alfredo? Es la verdad, hermano, yo se lo sostengo y se lo he repetido. ¿Por qué le quería dar 2 cargos? Él primero tiene el cargo de compra y contrataciones, entonces quería darle alianza público y privada. Si tú eres director de compra y contrataciones... Tiene que auditar lo que pasa en alianza público-privada. Entonces eso no cuadra. Oye, y él hace el decreto y tiene que decirle ante Oliano Peralta que él no está de acuerdo con eso. ¿Tú sabes la vergüenza que fue eso? Y él a troche y moche, no, eso es lo que va. Entonces cuando la opinión pública le cae encima... Antoliano se lavó la mano. Y los juristas, eso es histórico. Es decir, nunca se había visto en el país un consultor jurídico tener que contradecir la voluntad de un presidente que estaba cometiendo una equivocación, un yerro. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es que aquí se han visto vainas que solamente se han visto con este señor dirigiendo este país. Te quiero decir que todos los puestos que se le ha dado a participación ciudadana, si tú sostienes que a pesar de todo lo bueno que tenía el gobierno del PLD, como lo de educación que tú resaltas, y de las advertencias que gente como tú has sostenido, entonces, como esa gente tenía tanto poder de influencia, barato me los hallo. Había que hacerlo embajadores, bueno, había que Juan Bolívar consejo. Lo dijo en un video. Él no ganó solo, dijo él. Pero es verdad. Nosotros fuimos que le juntamos la gente, es decir, ellos fueron que utilizaron a todos esos borregos que me están mirando a mí y lo vistieron de verde, pero era por su cambio. Yo le he catalogado de un grupo de envidiosos a ellos. Hay gente que lo que quiere es lo que tú tienes, pero nunca se han fajado a trabajar. Ahora, lo triste es que tú le des a ellos este espacio, entonces lo destruyan. Eso es lo que han hecho ellos. Es decir, ellos criticaban el sistema energético del país. Antonio Almonte era el presidente de la Comisión de Energía de su partido. Le dieron el Ministerio de Energía y Minas. ¿A dónde está? En Boston, repatriado, porque se volvió un tollo en el Ministerio de Energía y Minas. Ellos tenían en Punta Catalina un espía que se llamaba Serafín Canario. Cuando ganó, ese torpedeaba la certificación de la planta Punta Catalina, que nos deja todos los años 250 millones de dólares, después que se cubre todos los costos. El cuerpo del delito que decía Farideh. Que decían, sí, exactamente, pero sin embargo, Celso era parte de la comisión de Punta Catalina para la evaluación, si servía o si había corrupción o no, y lo tiene ahí dirigiendo Punta Catalina, y lo tiene manejando toda la sede. ¿Verdad o mentira? Eso es así. Entonces, ellos, ese envidioso que está en Boston,
criticaba todas las medidas de los pasados gobiernos. Sin embargo, ellos no han podido comprar ni siquiera una planta cubota, no han podido hacer una plantica ni siquiera. Sin embargo, cuando le dieron energía y mina para que dirija el sector eléctrico, se volvió un cebo de aquello. Si tú ves a Juan Bolívar Díaz, ¿qué le dice? Que ahora está en México de embajador, el profe. Que siga viviendo su buena vida. Que le tocaron 2 buenas embajadas. ¿Trabajó para eso? Exactamente, él lo mismo lo dijo. Para tomar los años. Ellos fueron que le juntaron a la gente y ellos no ganaron solo. ¿Tú crees que la gente se arrepiente de haber sacado al PLD? Danilo anda por ahí diciendo que la gente, no sé quién fue que dijo que iba a llorar lágrimas de sangre la gente, pero creo que Danilo ha tenido un discurso más o menos como que el pueblo está arrepentido. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuál fue el pecado del PLD y de Danilo si estábamos yo también? No vuelvo a hablar ni creer en la gente. La gente tiene que convencerme a mí de que yo creo en ellos. Porque no es verdad que un país comprando comida cara, este desastre institucional, esta gente que han desbaratado todas las instituciones, todo lo que funcionaba. Ustedes vieron lo que pasó con un pasaporte. ¿Dan para quedarse en el 28? Pero es que aquí tú puedes creer todo de este pueblo porque nosotros ahora mismo tenemos una oposición muy débil. Este es el peor gobierno con la peor oposición. Entonces ya ellos aprendieron a ganar con cuarto las elecciones. Te iba a decir ahorita que hoy me enviaron un video del plan social dando camas, estufa, nevera, y así fue que ellos ganaron las elecciones pasadas y dando cuarto y dando de todo. Pero el plan social yo lo he sentido como muy atomizado en este gobierno. Sin embargo, ella no le da una entrevista que está esperando a Alicia Ortega para que le diga cómo aumentaron los gastos justamente en el año de la campaña, en el 24. Hablemos de la oposición. No hay chance de una reconformación, ¿se puede decir así? De una reconfiguración. De una reconfiguración. Faltan 3 años, pero si hay voluntad. ¿Quién sería el candidato ideal para que las fuerzas verde y morada coincidan? Omar. Ese muchachito de 32 años que dicen alguna gente, pero ustedes se están volviendo locos. Ese muchachito fue que se enfrentó al monstruo del gobierno en el Distrito Nacional. Pero dicen que eso fue un arreglo, Alfredo. ¿Tú no habías oído esa versión? Ellos trataron de impulsar a Guillermo Moreno. De que pusieron a Guillermo para que Omar sea senador, que Leonel y él pactaron en el 20 ese intercambio. Ellos hicieron todos los esfuerzos. ¿Tú habías oído esa versión? Te voy a explicar. Ellos hicieron todos los esfuerzos para poder posicionar y mantenerlo en competencia con Omar, porque le pusieron todos los funcionarios públicos del Distrito Nacional detrás de él, pero fue infausto. Es decir, fue imposible que ese candidato despegara aún con tantos recursos. Y cuando ya ellos se vieron vencidos, ya dejaron que corra la suerte. Porque Omar Fernández es un joven que despierta ángeles políticos e interés dentro de sus organizaciones y fuera de su organización. ¿Qué tiene Omar que gusta tanto? Quizás su sencillez, su frescura, le hace tener una tasa de rechazo muy mínima en comparación con la de su papá, que es bastante alta. Esa es una ventaja que él tiene sobre su papá. Él fue el subsidiario de un segmento de la población muy importante, el Distrito Nacional, en una competencia muy fuerte en términos políticos y también económicos. Y aún así, él concitaba el apoyo de gente dentro y fuera de su partido, porque fueron muchos PRMistas que no quisieron votar por ese mal candidato. Quizás Farideh Raful, con todo y el desprecio social del cual goza en el día de hoy, pero dentro de su organización política, la asumían a ella primero que a Guillermo Moreno. Pienso que pudo hacer mejor, a pesar de lo que yo opino de ella, mejor participación que Guillermo Moreno. Gonzalo amenazó anoche, puso una gorra. Yo no quiero volver a ver ese fracaso. ¿Tú no crees que Gonzalo, no, el Gonzalo de ahora? No creo. Él fue un buen funcionario y por eso se le entregaron la candidatura, pero no tuvo capacidad intelectual para manejar una candidatura presidencial aún teniendo un gobierno detrás. Cometió demasiados errores y si tú me preguntas a mí, Alfredo de la Cruz, yo no quisiera tener que correr otra vez la suerte de arriesgarme a llevar un candidato con problemas hasta de articulación. ¿Por qué tú crees que Danilo lo eligió a él? Bueno, él era la persona con mejor perfil, con mayor popularidad en su momento, cuando nadie conocía que él iba a salir tan mal candidato. Pero Alfredo, ¿cómo tú me dices una cosa así? Te voy a explicar. Pero él ni siquiera estaba en los primeros delfines. Te voy a explicar. Ahí había un Francisco Domínguez Brito que estaba muy bien, Margarita, que tenía una popularidad impresionante. El difunto que en paz descanse, Reinaldo Pared, con un perfil de príncipe, como dirías tú. Te voy a explicar algo en política. Ahora te voy a hablar el profesional del marketing político. Gonzalo Castillo, que no era ingeniero, fue ministro de Obras Públicas
y se entiende en este país que tuvo una muy buena gestión. Es así. ¿Verdad o mentira? Es así. ¿Sí o no? Es así. Dentro de todo el espectro gubernamental del gobierno de Danilo Medina, el que mejor posicionamiento político tenía era él. Incluso, si tú cierras los ojos, te das cuenta que el único que le pudo dar la batalla a un hombre que duró 12 años de gobierno internamente fue con Leonel Fernández, fue Gonzalo Castillo. Es decir, Peralta no iba a ser mejor candidato que él. Francisco Domínguez Brito en ese momento no iba a ser mejor candidato que él. Ni Margarita iba a ser mejor candidato que él en ese momento. ¿Qué le pasó a Margarita? Porque él tenía mucha popularidad por su cargo. Ahora, cuando él iba a los programas de televisión, a los programas radiales, él hacía buenas entrevistas, pero después que le dieron la candidatura, presentó muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas de articulación. ¿Pero y qué fue lo que le pasó? Yo no sé. Ahora, él necesitaba un profesional al lado de él, de la comunicación, que lo ayudara. No sé qué pasó. Si lo buscaron o no lo buscaron, si lo pudieron ayudar o no lo pudieron ayudar. Entonces, ¿qué pasa? En esas elecciones, todavía perdiendo, él ganó, Leonel Fernández. 8 años fuera del poder, el gobierno, todo el mundo detrás de Gonzalo Castillo, y perdió por una escasa cantidad de votos, creo que por un margen de un punto porcentual. Con el algoritmo incluido. Que lo llevó a la división. Con el algoritmo. Por eso hablé. ¿Tú crees que hubo un fraudecito ahí? Con los votos de Barahona. Mira, tú sabes que nosotros los investigadores hablamos sobre la base de la prueba, no de las suposiciones. Hasta ahora, a él se indica que hubo un fraude. ¿Y la caída de las elecciones de febrero no te dan una confirmación? Porque se demostró que el sistema era frágil. Para mí habían manos criminales ahí en febrero. Y entonces pero no hubo en la primaria. Decía Franklin Delano Roosevelt que en política nada es casual. Entonces, oye bien, él era, dentro de esos presidenciables, alrededor, recuerda que estaba Navarro también, en ese momento, él era el de mejor perfil. Y al final le entregaron la candidatura a él, que al final debieron entregársela a Leonel. Porque con Leonel hubiese seguido en el poder y no pasa el vendaval que pasaron él y su gente con la justicia de la República Dominicana. ¿Qué tú crees que motivó tanto? O sea, a mí me decían, no, que el PLD se va a dividir, que dicen que ni tú ni yo, que entre el mar. Qué maldito odio tan grande, que tú sabías que te iban a meter tu familia, tu ministro, tus generales, y no te importó. El 2007. El 2007. Un resentimiento el 2007, recalcitrante. El 2007 fue aquel año en que Danilo Medina se fue de su despacho como ministro de la presidencia para ser candidato. ¿A que no hacen eso los presidenciables del PRM? ¿A que no lo hacen? Ahí está la historia, para eso es la historia. Se fue a ser candidato en el 2007. Entonces, en el 2007, él fue muy maltratado también por algunos miembros del equipo de Leonel Fernández. Por ejemplo, hubo uno que le dijo que si él quería una silla que tenía que coger un blog, que fue Francisco Gabriel García. ¿A Danilo? A Danilo Medina. Le dije, si tú quieres la silla del Palacio, coge un blog. Víctor Díaz Rúa era un hombre... Víctor Díaz, sí, claro, busca lo que se está ahí. Víctor Díaz Rúa era un hombre de Danilo Medina. Claro, cuando sacaron me parece que fue a Freddy Pérez. Que siempre era de Leonel, y lo es. Sí, pero Víctor Díaz era un hombre de Danilo. Entonces, cuando vino la reelección de Leonel en el año 2008, pero la campaña en el 2007, él se quedó del lado de Leonel, del poder. Y recuerdo, no sé si tú recuerdas también los ingenieros constitucionalistas que hablaban de la Constitución para modificar esa cosa. Él recibió, Danilo, mucho maltrato del sector de Leonel Fernández en ese momento. Pero yo pienso que una de las cosas más grandes que puede hacer un dominicano por otro dominicano es hacerlo presidente de la República. Yo pienso que el día en que Danilo Medina fue investido como presidente de la República con el apoyo de Leonel Fernández, y de Margarita. Y de Margarita, lo apoyaron. Se habla de un déficit de 202 mil millones de pesos que se generó en ese entonces, del dinero que se gastó implementándolo para hacer planes, para hacer muchísima vaina, para poder traer de un comeback, de venir de atrás hacia adelante y superar a Hipólito Mejía, que no pasaba de un 33. Que le llevaba 22 puntos. Entonces yo pienso que el día que el presidente Medina fue hecho presidente de la República con el apoyo
del sector de Leonel Fernández, yo pienso que ese día debieron de saldarse todas las deudas, porque hacer presidente de la República un ser humano en un país como este es una de las cosas más grandes, y que se le permitió a él durar 8 años en el poder. Para ti, ¿cuál de los dos fue mejor presidente? Danilo Medina, porque su obra fue más integral. Leonel hizo grandes aportes, 27 de febrero, ampliación, túneles, elevados, metro, pero cuando tuve, y muchísimas obras más que hizo Leonel Fernández, por ejemplo, tú recuerdas el Hospital Neri Arias Lora, muchísimas cosas, pero también la obra de Danilo yo digo que fue más integral, porque trabajó con todo, trabajó con la salud, trabajó con la educación, trabajó con la energía, trabajó con la agricultura. No sé si ustedes recuerdan aquella visita sorpresa, República Dominicana llegó a tener, a producir el 80% de lo que se comía el pueblo dominicano. ¿Cómo salimos de un gobierno así? Caramba. Bueno, bueno, la pandemia, las elecciones que se cayeron en febrero, ¿qué tú crees? Se dio todo para la salida del poder. ¿Se le pasó la mano con la corrupción también? También se le pasó la mano, y al igual que en los últimos... Oye, en la República Dominicana, si tú ves la historia, desde, por ejemplo, Juan Bosch destituyó a un compadre de él dentro de sus 7 meses. Es decir, todos los gobiernos han tenido corruptos. Al final lo que nos queda como dominicanos es quién ha hecho mejor aporte. Por ejemplo, el gobierno de don Antonio, se dice que don Antonio se mata porque no sabía cuál iba a ser su suerte frente a Salvador Jorge Blanco por las acusaciones que supuestamente habían sobre su hija y el esposo. Y todo el mundo sabe todas las acusaciones que hubo de corrupción en el gobierno también de... ¿Cuál fue peor? Oye, de esos del PRD que tú citaste. Te voy a explicar ahora. Tuviste todas las acusaciones de corrupción que hubo con el de Salvador Jorge Blanco. Michelén se fue vestido de mujer. Este hombre, Fulgencio Espinal, que estaba en la lotería. Michelén estaba en INEPRE, también salió vestido de una cosa. El jefe de la Fuerza Armada, Manuel Antonio Cuervo Gómez, cayó preso. En ese entonces, el mismo expresidente ya fallecido en paz descanse, Salvador Jorge Blanco, estuvo preso en la preventiva en Sánchez Lafé, luego de que estuvo andando por allá, fue condenado en contumacia. Cuando había esa figura que te podían judicializar sin tú estar presente, luego antes del cambio del Código Procesal Penal que tenemos de hoy, del establecimiento de ese código, te podían judicializar sin estar presente. Pasó lo propio también en los gobiernos de Joaquín Balaguer, hubo también casos de corrupción. Pasó lo propio también en los gobiernos de Leonel Fernández, que la gente cree que la crisis más grande que ha vivido de acusaciones de corrupción el PLD fue ahora, pero en el gobierno de Leonel cayó preso Simón Lizardo, Iván Juan G. Cortiña, Félix Bautista, Diandino Peña, Luis Chauti, Ángel Locual, también cayó preso. Entonces también sucedió lo propio en los gobiernos de Danilo Medina. Y miren lo que está sucediendo en esto. Al final los dominicanos, yo estoy hablando ya en términos real, lo que nos queda, lamentablemente, seguir creando leyes, que por eso urge la modificación del Código Penal para hacerlo más fuerte, para que podamos mitigar la corrupción, porque ningún estado del mundo lo ha podido erradicar completamente. Ahora, lo que aspiramos como sociedad es que cada gobierno tenga su impronta, que le deje algo por lo menos significativo para el desarrollo de la República Dominicana. Entre Leonel y Danilo mejor gobierno. Para mí sí, todos los más otros, integral, porque Danilo hizo circunvalaciones, Leonel también hizo la autovía El Coral, Danilo hizo escuela, Leonel también hizo escuela, hizo 30,000, Danilo también hizo muchos hospitales, muchos centros diagnósticos, Danilo hizo una parte del metro. Vamos a decir que consolidó. Nos conjuró de manera en más de un 90% la crisis energética. Es decir, su obra fue más completa. De Hipólito para... Hipólito fue para nada más 2 años. De Hipólito para Antonio, ¿cuál fue de los peores gobiernos del PRD? No, pero yo no estoy contando. Es que este no tiene comparación con ninguno. Este no tiene comparación. Pero espérate, que yo no estoy incluyendo y creo que este va a ser el peor de la historia. No, hombre, pero espérate. De todo lo del PRD, incluido este va a ser el peor. Y mira que... ¿Y si se arregla? Pues faltan 3 años, Alfredo. Faltan 3 años. Pero es que el problema está en que tú eres gerente y presidenta, CEO de esta majestuosa empresa. Y cuando la fiesta va a ser buena se ve desde la noche anterior. Decía mi abuela que cuando el domingo va a ser bueno, del sábado se ve. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, mira, Hipólito tuvo 2 años excelentes como gobierno. Recuerda que Hipólito
cuando vinieron las elecciones del medio término, se llevó toda la senaduría y todas las alcaldías porque la gente se sentía bien, contenta y conteste con su obra. En ese momento se empezó a destruir todo lo que él había construido. Es cuando viene Santo Domingo 2003, que eso conllevaba mucho gasto, los Juegos Panamericanos, y cuando vinieron entonces la crisis bancaria, que él no supo manejar la crisis bancaria, se nos formó un déficit hubo un hoyo de 50 mil millones que nos llevó el dólar a casi al 60 por 1. Todavía estamos pagando. Todavía estamos pagando eso, entonces su boca no lo ayudaba. Alfredo, de todos los presidenciables del PRM, ¿con cuál tú crees que ellos podrían conquistar de nuevo el electorado en el 28? ¿O tú crees con la oposición que hay? Con la oposición que ellos tienen. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál tú crees que puede ser? Vamos a hablar de los potenciales. Okay. A mí no es que me gustan, sino yo hablo de la realidad. Yo te voy a poner un ejemplo. Ahí hay, dentro de los hombres, hay dos personas que tienen resultados. Por ejemplo, Eduardo San Lobatón en la aduana ha tenido una función aceptable. Es una persona que tiene unas excelentes relaciones con su partido internamente y fuera de su partido. De todos los políticos que están aspirando, el que mejor relación tiene hasta con la oposición es Eduardo San Lobatón. Y cae muy bien. Sí. David Collado es un hombre no muy cercano a la gente, pero su función como ministro de Turismo ha sido catalogada como buena. Eso es hablando de los hombres. Hablando entonces de las mujeres, incluso todos esos hombres con quien tienen que pelear con Carolina, porque Carolina, yo no tengo ningún tipo de relaciones con ella, pero es una persona que es muy fogosa, es muy carismática y se parece mucho al PRMista. Y es una trabajadora incansable y es un tigre con teta, como decimos los dominicanos, y se parece mucho a su papá. ¿Y qué tanto pesa eso? Ser hija de un presidente. Su papá, no, el carisma de su papá lo hereda. Aunque su papá ahora no tenga la aceptación que tuvo en su momento, porque Hipólito fue un fenómeno. Hipólito fue un fenómeno. Decía, yo soy un hombre de palabra. Y la gente le cumplió eso, y era un hombre fuerte y cosas. Pero ella es una tipa muy carismática. Hay uno también ahí que también hay que tomarlo en cuenta, porque si bien es cierto, a él no lo ponen a marcar entre las encuestas, pero él ha mostrado que tiene una muy buena estructura, porque tiene una gran cantidad de alcaldes, de diputados y de buenos dirigentes políticos. Creo que es Wellington Arnaud. Yo te lo estoy describiendo cada uno, su fortaleza. ¿Qué tanto le afecta a Víctor de Asa, que ahora se destapó con un proyecto, a esos proyectos? Y Víctor de Asa, tú sabes que le ha tocado manejar el más grande presupuesto que se le ha dado a la municipalidad, realmente. Y quizá ese vínculo que él ve que tiene con lo que son los alcaldes locales, quizá a eso lo hace pensar a él que él pudiera tener éxito en un proyecto presidencial, si todos esos alcaldes del país alrededor de la Liga Municipal Dominicana. Pero lo que yo veo ahí con mayor potenciales son esos. David, Yayo, Carolina, Wellington. Es decir, por su estructura. Y Víctor de Asa, porque también está Tony Peña Guava, es un relajo. Y está la vice ahí también. Y hasta ahí Tobiso no se habla de una candidatura. Es un relajo. Con todo lo que hemos hablado, ¿se puede quedar en el 28 el PRM? Con esta oposición sí. Con todos los recursos que tienen, todos los recursos económicos, con la miseria que tiene este país. Oye, y con la genuflexión de la oposición. Háblame de la gurrupela. Y de la oposición, con esa gurrupela se quedan. Es que este pueblo está muerto de hambre. En estos días ellos salieron de el gobierno contigo y la gente vuelta loca recibiendo electrodomésticos y una tarjetita de 1.500 pesos. Eso es otra cosa que no hemos hablado, del fracaso de los planes sociales. Aquí nunca se había perdido tanto cuarto y se había manejado tanto cuarto. ¿Y cómo se han perdido? Pero a cada rato en Supérate se pierden unos cuartos. Y los bonos, ¿tú no viste lo que pasó con los bonos de diciembre? Que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana que decirle que faltaban 400,000. Y entonces va Manolo Zuna, José Ignacio Paliza, el programa de Manolo Zuna y Anabel, a Politi hablando, y dice que no eran 400,000, que eran 600,000, y dice que supuestamente lo repartieron un fin de semana. ¿Tú sabes que tú repartí 400,000 bonos
Y que no nos toque nada a O nosotros, seis- Alfredo. No, no, porque- 600.000 bonos. Tú sabes la fuerza de tarea que tú tienes que la repartieron casa por casa y nadie lo vio. Tú sabes lo que son repartir 600.000 bonos un fin de semana, pero ni el censo nacional y nadie vio esos cuartos. Entonces, para despedirte con la oposición que tenemos, se queda... Bueno, hoy es lamentable decirlo. Este es el peor gobierno de la historia de la República Dominicana, sin lugar a dudas, cuando tú lo agarras renglón por renglón. En la economía, nunca había visto un gobierno que haya invertido tan poco en gastos de inversión. Un 1.6 ahora para este año. ¿Qué debe hacer la oposición? Bueno, la oposición debería primero articular planes, porque en la vida todo se planifica, todo se organiza, todo se dirige y todo se controla, que son las funciones básicas de la administración. Tenemos una oposición que se está viendo ahora muy pegada del poder. Mira cómo el PLD recientemente acepta ir a una convocatoria del que peor ha manejado la política de migración de la República Dominicana, que no han metido más haitianos que en todas las épocas, que no han dado más visa a los haitianos en tan poco tiempo como nadie, que nos quitan el agua y que está lleno de prohaitianos. Van y se sientan a hacerle quórum de que a este señor y que lo está convocando, y tú crees que cuando él viene de Washington es por algo grande, y que para hablar de qué. Si tú lo único que tienes que hacer en materia de migración es cumplir con lo que dice la ley. En el día de hoy, una guagua atropella a un grupo de norteamericanos que se abalanzan sobre ella en San Francisco. ¿Por qué? Porque Trump está cumpliendo con su ley de migración y está sacando a la gente de allá. Usted tiene que hacer lo propio de aquí también. Entonces, Danilo no tenía que sentarse con él nada. No, yo no considero Pero Leonel se necesario sentó para eso. también. Bueno, tampoco lo consideraba necesario. Porque incluso una gente, ¿tú quieres que te lo diga vulgarmente? A mí el que me caga no me limpia. ¿Tú sabes cuánto alcalde le desmontó el poder de Luis Abinader con todos estos recursos del Estado al PLD? ¿Y cuántos senadores le desmontó a Leonel Fernández? Le desmontó 3 senadores, le quitó el senador de Ocoa, le quitó el de Samaná y le quitó el de Moca en el último tramo de la campaña. Y ellos hablaban, incluso mandaron una comisión en conjunto a la OEA por el uso y abuso de los recursos del Estado en el tramo de la campaña. Abel lo acusó de coger los recursos del Estado para este relajo que se ha instaurado ahora con el dinero del pueblo, con todas estas pensiones que se han dado. Entonces, ese otro que lo recibe en su casa y le levanta la mano como ganador, cuando tú mismo denunciaste que han tomado los recursos del Estado para eso. ¡Qué incoherencia! Claro, porque el presidente Luis Abinader todavía no ha reconocido la pela que le dio Danilo a él, que lo dejó un 35 en el 16, en la reelección de él. Entonces, ¿cómo ¿Verdad que hizo bembita frente a la Junta? Exacto. Entonces, ¿cómo tú le vas a reconocer el triunfo a una gente que te compró todos los alcaldes con cuarto, que te compró todos los senadores con cuarto? Entonces, podríamos decir que Luis Abinader es el político más exitoso de la historia política dominicana. Ahora mismo, no me lo puede ahora discutir mismo eso. está en 100. No me lo puede discutir. En política está en 100. Sembró a la oposición en su conjunto. Oye, ¿Cómo oye. es que se llamaba el pacto de Leonel y Danilo en estas elecciones? Porque fueron juntos. Sí. Omar fue senador por el junte del PLD. Sí, hombre, sí. Yo no me acuerdo cómo se llama. Como esa sea que alianza. se llamara esa alianza, Luis Abinader lo venció a todos juntos. Claro, venció a Leonel, a Danilo. y lo puso a caminar detrás de él, ahora recientemente, y lo juntó. Después que le trancó toda la Pongan familia. esa fotico ahí, la de los Beatles. Oye, después que le trancó toda la familia, A los generales. a los generales, a sus funcionarios, después que le compró las elecciones al PLD, que le cayó a bombazo al PLD. Recuerda que cuando fueron a protestar por los funcionarios que estaban metiendo presos, busquen ahí los videos, le entró a bombazo. ¿Tú te al sabes la PLD, canción y entonces después lo recibe? de Enrique Félix? ¿Cuál será el melao que tiene Mireya? Que todos los hombres andan detrás de ella. Pero todos los hombres, todos los grandes de la política andan atrás de Luis. Una cosa ¿Cuál es el increíble. melao de Luis Abinader Un hombre Corona? fracasado en la administración pública. Un fracaso. Eso eres tú que lo dices, pero No, fue yo Luis no, que ganó. yo no. Lleva bomba. Fue Luis que ganó. Yo no. Mira los apagones ahí. La gente está comprando cara, comida. No sirve la educación. Míralo ahí. Están tratando de alquilar aulas móviles. ¿Tú sabes quién eres tú? ¿En qué sirve Tú no él? eres el príncipe de Galilea, ¿no? ¿En qué sé yo? Te voy a bautizar. Otro. Atención, gente de Al Tanto con Colombia. Ahora, suscríbanse al canal, comenten. El príncipe de Galilea, que él dice que es Alfredo de la Cruz, no es más que Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Sí. Y nadie te oye y le dice Sí, al maestro, sí. ¿eres tú el que ha de venir o esperamos algún otro? Dios mío, tú eres brillante. Así mismo es. Juan el Bautista desde ahora. Ya yo estoy cansado. Me estoy cansando. La voz que clama en el desierto. Sí, ya yo estoy cansado. Llegará de ese esta Mesías, vaina. Alfredo. Yo no sé qué será de este pueblo, pero los pueblos tienen los gobernantes que merecen.
Fue Luis que ganó. Fue Luis que ganó. Señora, así terminamos. Un aplauso para el príncipe de Galilea, que ahora se llama Juan el Bautista, hasta que usted, pueblo, decida cambiarle el nombre de nuevo. Así es. La voz que clama en el desierto. Ay, es fuerte. Dios mío. ¿Te sientes solo, Alfredo? Sí, me siento solo. Porque, porque ahí también hay otros compañeros que están haciendo pero muy un trabajo. Poquito, Alfredo, pero muy poquito. ¿eh? Pero lo que yo no le agradezco de verdad es a esos viejos robles de la comunicación, que en un momento tan apremiante como el que vive la República Dominicana, que viene saliendo de una pandemia, de una crisis internacional que deja secuela en todos los países, que le haya entregado la dirección del país a estos locos, que solo han venido a improvisar y a destruir lo que encontraron que servían y no han podido construir nada. Eso me duele a mí, de mi país. Bueno, señores, me deja meditando Alfredo de la Cruz. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a tu gente.